Grecia, tierra de dioses y héroes, pero también de mujeres que tejieron su destino entre la traición y la esperanza. En esta segunda parte seguimos el eco de aquellas que amaron, lucharon y resistieron. Ariadna, la del hilo y el abandono. Atalanta, más veloz que el amor. Casandra, maldita por decir la verdad. Antígona, leal hasta la tumba. Y Psique, que desafió al Olimpo por amor. No son solo mitos, son memorias que aún respiran en la sombra. Si estas historias te conmueven, suscríbete y apoya el canal con un like. ¿Listos para seguir el hilo hasta el corazón del mito? Entonces vamos allá. Ariadna. El hilo del laberinto, la amante abandonada, la novia divina. En el corazón de Creta, la poderosa y orgullosa isla gobernada por el legendario rey Minos, entre los ecos de un palacio tan complejo que se decía laberíntico y los rumores silenciados de un monstruo antinatural encerrado en su centro, vivió una princesa cuyo nombre quedaría para siempre ligado a un ovillo de hilo, a la astucia nacida del amor, a la amargura del abandono y finalmente a una inesperada apoteosis divina. Ella es Ariadna, hija del rey Minos y de la reina Pasífae, la misma que engendró al Minotauro, una princesa cuya inteligencia y corazón enamorado ofrecieron la salvación a un héroe extranjero, solo para encontrar la más fría desolación antes de ser rescatada y elevada a las estrellas. Creta, bajo el rey Minos, era un reino de gran poder marítimo, pero también guardaba secretos oscuros y terribles. El más espantoso de ellos era el Minotauro, aquella desgraciada bestia con cuerpo de hombre corpulento y cabeza de toro furioso, fruto de la unión antinatural de la reina Pasífae con un magnífico toro blanco enviado por Poseidón. Para ocultar esta vergüenza y proteger a su pueblo del monstruo, Minos encargó al brillante inventor Dédalo la construcción de una prisión imposible de escapar, el laberinto, una estructura de pasillos intrincados y engañosos sin salida aparente. Encerrado en su oscuro centro, el Minotauro exigía un tributo sangriento a la ciudad de Atenas, que había causado la muerte de un hijo de Minos, cada 9 años, o cada año según la versión. Atenas debía enviar a Creta un contingente de 7 jóvenes muchachos y 7 doncellas vírgenes, destinados a ser arrojados al laberinto para perderse en sus corredores sin retorno y ser finalmente devorados por la bestia. Era una deuda de sangre, miedo y humillación para los atenienses. A esta isla marcada por el miedo y el sacrificio llegó un día Teseo, el joven y valiente príncipe heredero de Atenas. Harto de la humillación de su ciudad, se ofreció él mismo como parte del tributo, con la secreta y audaz intención de enfrentarse al Minotauro, matarlo y liberar así a Atenas de su terrible carga para siempre. Cuando Ariadna, la princesa cretense, quizás observando desde las murallas del palacio la llegada de los condenados atenienses, vio entre ellos al apuesto, noble y decidido príncipe extranjero, su corazón quedó prendado al instante. Un amor súbito, intenso y arrollador nació en su pecho. Un amor que la impulsó a tomar una decisión radical, desafiar a su temible padre, traicionar a su patria y arriesgarlo todo por salvar la vida de aquel héroe recién llegado. Movida por esta pasión irrefrenable y el deseo desesperado de salvar a Teseo de una muerte segura, Ariadna buscó la manera de ayudarle. Quizás consultó al propio Dédalo, constructor del laberinto, o quizás su propia inteligencia y amor le inspiraron la solución. Acudió a Teseo en secreto, probablemente la noche antes de que él y los demás jóvenes fueran conducidos a la entrada del laberinto. Le entregó 2 objetos que serían esenciales para su supervivencia. Una espada afilada para enfrentarse a la bestia, aunque algunas versiones dicen que Teseo ya llevaba la suya. Y lo más importante y famoso, un simple pero ingenioso ovillo de hilo de lino, o de oro según poetas posteriores. Ata un extremo de este hilo a la entrada del laberinto, le susurró con urgencia, y suelta el ovillo a medida que te adentres en sus pasillos. Así, cuando hayas matado a la bestia que mora en el centro, podrás encontrar el camino de regreso simplemente enrollando de nuevo el hilo de plata de la salvación. A cambio de esta ayuda vital, que para ella significaba traicionar a su propia familia y su reino, Teseo le hizo una promesa solemne y apasionada. Si lograba salir con vida gracias a ella, se casaría con Ariadna y la llevaría consigo lejos de Creta, a su hogar en la ilustre ciudad de Atenas, donde sería su reina. Teseo entró en la oscuridad opresiva del laberinto, desenrollando el hilo tal como Ariadna le había indicado. Encontró al Minotauro en su guarida central. A menudo se le representa durmiendo, confiado en la inexpugnabilidad de su prisión, y tras una feroz lucha lo mató. Siguiendo fielmente hacia atrás el hilo de Ariadna, logró lo que nadie había conseguido antes: encontrar la salida del laberinto,
rescatando también a los otros jóvenes atenienses que aún no habían sido devorados. Esa misma noche, bajo el manto estrellado del cielo cretense, Ariadna huyó del palacio de su padre y embarcó sigilosamente con Teseo y sus compañeros rescatados, dejando atrás toda su vida de princesa por un futuro incierto al lado del hombre que amaba y había salvado. Navegaron hacia Atenas, llenos de alegría y esperanza, o eso parecía. Pero durante el viaje de regreso hicieron escala en la isla de Naxos, a veces llamada Día, y allí ocurrió la inesperada y cruel traición. Mientras Ariadna dormía profundamente en la playa, quizás agotada por la tensión emocional y el viaje por mar, Teseo dio la orden silenciosa de levar anclas. El barco ateniense zarpó sigilosamente en la oscuridad, abandonándola a su suerte en aquella isla desierta. ¿Por qué cometió Teseo acto tan infame? Los mitos, como a menudo sucede, ofrecen susurros contradictorios y explicaciones diversas. ¿Fue simple crueldad, ingratitud y un cambio de opinión del héroe una vez conseguido su objetivo? ¿Recibió Teseo una orden divina en sueños de la diosa Atenea, su protectora, para dejarla atrás? ¿O quizás temió la reacción política de los atenienses al llegar a su ciudad con la hija del odiado rey Minos? ¿O, como cuentan otras versiones llenas de un romanticismo distinto, fue el dios Dioniso quien, habiendo visto a la hermosa Ariadna y deseándola para sí, ordenó a Teseo en persona que se marchara y se la dejara? Fuera cual fuera la oscura causa, Ariadna despertó sola en una playa desconocida. El barco de Teseo era apenas una mancha lejana en el horizonte azul. Su grito de angustia, incredulidad y desesperación resonó en la orilla vacía, respondido solo por el eco de las olas. La traición la golpeó con la fuerza de una ola helada, dejándola rota de dolor. Lloró lágrimas amargas que brillaban como perlas rotas sobre la arena, lamentando su destino, su amor perdido y su patria abandonada. Pero no estaba destinada a perecer de tristeza en la desolación de aquella isla. Mientras lloraba su amargo abandono, un sonido diferente y vibrante comenzó a llenar el aire. Música de flautas estridentes y tambores retumbantes, risas salvajes y cánticos jubilosos. Era el dios Dioniso, Baco para los romanos, el dios del vino, del éxtasis, de la liberación y del teatro, que llegaba a la isla con su alegre, ruidoso y caótico cortejo de sátiros danzantes con patas de cabra y ménades de ojos encendidos coronadas de hiedra. El dios vio a la princesa abandonada, hermosa incluso en su profundo dolor. Se conmovió por su belleza y su tristeza. Se acercó a ella, la consoló con palabras divinas y promesas embriagadoras, y prendado de ella al instante, le ofreció no solo su amor apasionado, sino también un destino mucho más elevado, la inmortalidad. Y así fue como Ariadna, la princesa traicionada por un héroe mortal, se convirtió en la esposa inmortal y amada del exuberante dios Dioniso. Él le regaló como presente nupcial una magnífica diadema o corona de oro y gemas que más tarde, para honrarla eternamente y sellar su amor, arrojó con fuerza hacia el firmamento. Allí, la corona se engastó en la bóveda celeste, donde brilla para siempre como la constelación de la corona boreal, un delicado círculo de estrellas que sirve como recuerdo eterno de su rescate divino, su matrimonio celestial y su ascenso a la inmortalidad. La historia de Ariadna es, por tanto, un viaje emocional desde la inteligencia práctica y el coraje nacido del amor terrenal, hasta la apoteosis y la felicidad divinas, pero pasando necesariamente por la oscuridad profunda de la traición y el abandono más absolutos. Es la princesa ingeniosa que con un simple hilo deshizo un laberinto mortal y salvó al héroe aclamado solo para ser cruelmente dejada atrás en la orilla amarga del desengaño amoroso. Pero su llanto desconsolado no fue el final de su historia, sino el preludio de un encuentro transformador con lo divino que la elevó por encima del dolor humano y las promesas rotas de los mortales. Su corona de estrellas todavía brilla en la noche como un delicado símbolo de que, incluso después de la más profunda desesperación y el más amargo abandono, puede surgir una salvación inesperada y resplandeciente, una gloria inmortal que redime todo el sufrimiento pasado. Atalanta, la cazadora veloz y las manzanas de oro. En los anales de los héroes griegos, un tapiz poblado mayoritariamente por guerreros, reyes y semidioses varones, brilla con una luz singular y fiera la figura de una mujer que no necesitó trono, esposo ni linaje divino reconocido para forjar su propia e imperecedera leyenda. Atalanta, rápida como el viento del norte cuando barre las cumbres, certera con el arco como la mismísima diosa Artemis, su venerada patrona. Fue una heroína de corazón salvaje, criada en los bosques, una cazadora indómita que desafió las convenciones de su época,
Rivalizó en habilidad y coraje con los hombres más valientes y se empeñó en marcar su propio destino, hasta que los hilos del amor y la intervención de los dioses tejieron una red inesperada a su alrededor. Su historia comienza como la de tantos héroes, con un rechazo paterno. Hija de un rey, Yaso de Arcadia o Esqueneo de Beocia, las tradiciones varían, que deseaba ardientemente un heredero varón, fue una decepción desde su nacimiento por ser niña. Su padre, cruelmente, ordenó que fuera abandonada en las faldas boscosas de una montaña solitaria, el Partenio, expuesta a los elementos y a las fauces de las fieras, un destino que equivalía a una sentencia de muerte. Pero el destino, o quizás la mirada vigilante y protectora de la diosa Ártemis, patrona de las criaturas salvajes y de las doncellas, tenía otros planes para ella. Una osa, enviada providencialmente por la diosa, o siendo ella misma la diosa bajo esa forma, encontró a la niña indefensa y la amamantó, convirtiéndose en su primera y salvaje madre adoptiva. Más tarde fue hallada y criada por un grupo de cazadores compasivos, creciendo libre y fuerte en la rudeza de los bosques de Arcadia. Allí aprendió los secretos profundos de la naturaleza, el arte de la caza y las habilidades de la supervivencia. Se convirtió en una joven extraordinariamente fuerte, ágil, de increíble velocidad en la carrera, consagrada por completo a Ártemis y al ideal de virginidad y libertad que la diosa representaba, despreciando la compañía ociosa de los hombres y las ataduras impuestas de la vida doméstica y el matrimonio. Su fama como cazadora excepcional y valiente la llevó a ser convocada o a unirse por propio derecho a la más célebre y peligrosa cacería de su tiempo, la del monstruoso jabalí de Calidón. Se trataba de una bestia descomunal y feroz, enviada como castigo por una Ártemis ofendida contra el rey Eneo de Calidón, que estaba devastando cosechas y matando ganado y hombres por toda la región. Los más grandes héroes de la generación anterior a la guerra de Troya acudieron al llamado del rey Eneo para intentar abatir al monstruo. Teseo de Atenas, Jasón de Yolco, los gemelos Dioscuros Cástor y Pólux de Esparta, Peleo de Ftía, futuro padre de Aquiles. Y entre todos ellos, destacando por su singularidad, Atalanta, la única mujer del grupo. Su presencia inicialmente causó revuelo y quizás desdén entre algunos de los héroes masculinos, pero su innegable habilidad con el arco pronto silenció cualquier duda. De hecho, fue ella, con su flecha rápida y certera, quien hirió primero a la bestia formidable en un punto vulnerable, haciendo brotar la primera sangre y abriendo el camino para que el héroe local, Meleagro, príncipe de Calidón, quien además se había enamorado secretamente de la bella y esquiva cazadora, pudiera finalmente darle el golpe mortal con su lanza. En justo reconocimiento a su valentía y por haber sido la primera en alcanzar al jabalí, Meleagro le otorgó a Atalanta la piel y la cabeza del monstruo como trofeo de honor. Este acto caballeroso, sin embargo, desató la tragedia. Los tíos maternos de Meleagro, los hijos de Testio, se sintieron ultrajados de que una mujer recibiera tal honor por encima de ellos o del propio Meleagro, e intentaron arrebatarle el premio a Atalanta por la fuerza. Meleagro, enfurecido por la ofensa a la mujer que admiraba y a su decisión, defendió el honor de Atalanta matando a sus propios tíos en la disputa. Al enterarse de la muerte de sus hermanos a manos de su hijo, la madre de Meleagro, Altea, consumida por un dolor y una furia incontrolables, recordó un antiguo oráculo y arrojó al fuego un leño mágico que las moiras parcas le habían entregado al nacer Meleagro, diciéndole que la vida de su hijo duraría tanto como ese leño no se consumiera. Al arder el leño, Meleagro murió instantáneamente. La gloria y el reconocimiento de Atalanta en la gran cacería quedaron así trágicamente teñidos por la sombra de la disputa familiar y la muerte del héroe que la había honrado. La fama de Atalanta creció aún más tras este episodio. Y quizás, aunque las fuentes clásicas más importantes como Apolonio de Rodas lo niegan, participó también en la legendaria expedición de los argonautas en busca del vellocino de oro, siendo la única mujer entre la tripulación de héroes. Ya fuera por su fama en la caza, por su posible participación en la Argo o porque su padre finalmente la reconoció y quiso casarla, Atalanta se vio asediada por pretendientes atraídos por su renombre, su belleza salvaje y quizás su herencia real. Fiel a su voto de virginidad ante Ártemis, o simplemente reacia a perder su independencia y modo de vida, impuso una condición que parecía diseñada para disuadir a todos. Solo se casaría con aquel hombre que fuera capaz de vencerla en una carrera a pie. Dada su legendaria e imbatible velocidad, parecía una forma segura de permanecer soltera y libre. Pero para añadirle un filo mortal al desafío, añadió una cláusula brutal. Todo pretendiente que aceptara el reto y perdiera la carrera contra ella, pagaría su osadía y su derrota con la muerte inmediata. Muchos jóvenes valientes y nobles lo intentaron,
deslumbrados por su figura y su leyenda, pero todos, sin excepción, terminaron perdiendo la carrera y consecuentemente la vida a manos de ella o de su padre. Hasta que llegó un joven llamado Hipómenes, o Melanión según otras versiones del mito. Él también deseaba ardientemente a Atalanta, pero era lo suficientemente inteligente como para saber que jamás podría ganarla en velocidad pura. Desesperado por conseguir su mano y evitar la muerte, elevó una sentida plegaria a la diosa que rige los corazones, Afrodita. Le pidió ayuda divina para conquistar a la esquiva y veloz cazadora, devota de Ártemis, la diosa virgen rival de Afrodita. La diosa del amor, quizás divertida por el desafío a la protegida de Ártemis, o simplemente dispuesta a doblegar a la joven bajo el dulce yugo del amor y el matrimonio, escuchó su ruego. Le entregó a Hipómenes un regalo mágico y decisivo: 3 manzanas de oro puro, frutos resplandecientes de una belleza sobrenatural e irresistible, posiblemente arrancados del mismísimo jardín de las Hespérides. Comenzó entonces la carrera decisiva, con la vida de Hipómenes en juego. Atalanta, ligera como una gacela, con el viento silbando en sus cabellos, tomó la delantera rápidamente como siempre. Cuando estaba a punto de dejar irremisiblemente atrás a Hipómenes, él arrojó la primera manzana de oro rodando ligeramente fuera de la pista. Atalanta, fascinada por el brillo insólito y la belleza perfecta del objeto dorado, no pudo resistir la tentación de desviarse un instante de su trayectoria para recogerla. Ese instante fue suficiente para que Hipómenes ganara algo de terreno. La escena se repitió una segunda vez. Atalanta volvió a adelantarse con su poderosa zancada, Hipómenes lanzó la segunda manzana dorada, y ella volvió a detenerse brevemente, cautivada por el mágico fruto. La meta estaba ya cerca. Atalanta sprintaba con todas sus fuerzas, recuperando terreno a ojos vista. Justo antes de llegar, cuando casi lo alcanzaba de nuevo, Hipómenes lanzó la tercera y última manzana dorada, quizás un poco más lejos esta vez. La distracción final fue suficiente. Mientras Atalanta recogía el último y más brillante fruto resplandeciente, Hipómenes, exhausto pero triunfante, cruzó la línea de meta por escaso margen, ganando así la carrera, y con ella la mano de la hasta entonces invicta cazadora. Y así, Atalanta, la virgen corredora de los bosques, se casó con Hipómenes. Parecía un final feliz, aunque impuesto por la astucia humana y la intervención divina. Pero la felicidad de la pareja duró muy poco. En un arrebato de pasión incontenible tras la boda, o quizás por simple descuido e ingratitud hacia la diosa Afrodita, olvidaron hacerle sacrificios de agradecimiento, la pareja cometió un grave acto sacrílego. Hicieron el amor apasionadamente dentro de un templo sagrado, un recinto consagrado a Zeus o, más frecuentemente según los relatos, a Cibeles, la gran madre de los dioses, a menudo identificada con Rea. La deidad cuya santidad había sido profanada no tardó en descargar su furia sobre los amantes irrespetuosos. El castigo fue tan poético como cruel. Su furia divina los transformó a ambos en leones. Y para añadir una capa más de ironía trágica a su destino, se decía entre los antiguos griegos que los leones no podían aparearse entre sí, sino solo con leopardos, condenándolos así a una eternidad de deseo frustrado y separación incluso en su nueva forma animal. Un final amargo y salvaje para la cazadora que tanto había luchado por mantener su libertad e independencia. Atalanta, la corredora indómita, la flecha certera del bosque arcadio. Es la heroína singular que rompió moldes en un mundo dominado por hombres, demostrando que la fuerza física, la habilidad atlética y la independencia de espíritu no eran exclusivas del género masculino. Estableció sus propias reglas, vivió según sus propios términos, en profunda conexión con la naturaleza salvaje que la crió. Pero ni siquiera ella, la más veloz de las mortales, pudo escapar por completo a las redes del amor, aunque fuera necesario un ardid divino para atraparla, ni a las terribles consecuencias de la pasión humana cuando ésta olvida los límites y ofende a los dioses inmortales. Su sorprendente transformación final en leona es quizás un eco trágico de su espíritu libre y salvaje, ahora atrapado para siempre por un acto de hubris, un recordatorio de que incluso la mayor independencia puede ser doblegada y que toda acción tiene sus consecuencias en el orden cósmico vigilado por los dioses. Una leyenda fascinante de velocidad, habilidad, independencia y la compleja, a menudo peligrosa, intersección entre la voluntad humana y el poder caprichoso de los inmortales. Casandra, la profetisa maldita y la verdad ignorada. En la ciudadela de la orgullosa e imponente Troya, entre príncipes heroicos como Héctor y Paris y reinas dignas como su madre Hécuba, vivió una princesa cuya belleza física, según se cuenta, era solo comparable a la inmensa y oscura tragedia que marcó cada instante de su existencia. Casandra,
hija del rey Príamo. Sus ojos, se decía, no solo veían el mundo presente, sino que penetraban dolorosamente el velo opaco del futuro, contemplando con una claridad aterradora el destino funesto que aguardaba inexorablemente a su amada ciudad, a su familia y a su gente. Pero sobre ella pesaba una maldición divina, tan específica y cruel como única en los anales del mito. Casandra poseía el don inestimable de la profecía veraz, la capacidad de ver el porvenir sin error, pero estaba condenada por un Dios resentido a que nadie, absolutamente nadie, jamás creyera una sola de sus palabras. Fue el dios Apolo, el dios radiante de la luz, la música, la armonía y la propia profecía, quien selló su amargo destino. Prendado de la extraordinaria belleza de la joven princesa troyana, Apolo le ofreció el don más preciado de su divino dominio, la videncia infalible, a cambio de que ella aceptara yacer con él y convertirse en su amante. Casandra, quizás deslumbrada por el dios, quizás ambiciosa por poseer tal poder, aceptó el don. Sintió como de repente la verdad del futuro, imágenes, sonidos, certezas, inundaba su mente como un torrente, visiones claras, precisas e ineludibles. Pero una vez que hubo recibido el poder divino, se negó a cumplir su parte del trato, rechazando al dios y sus requerimientos amorosos. Apolo, enfurecido por lo que consideró un engaño y una afrenta intolerable, no podía retirar un don divino ya otorgado. Las leyes cósmicas se lo impedían. En cambio, ideó una venganza infinitamente más retorcida y cruel. Escupió en su boca, según cuentan algunas versiones gráficas del mito, o simplemente la maldijo con su aliento divino, decretando que, aunque sus profecías fueran siempre e infaliblemente ciertas, sonarían a pura locura, a delirio febril, a interesada mentira en los oídos de todos los que la escucharan, ya fueran familiares, amigos o extraños. Estaba condenada para siempre a ser la portadora lúcida y desesperada de una verdad que nadie jamás reconocería como tal. Y así fue, inexorablemente. La vida de Casandra se convirtió en un tormento psicológico continuo, en un grito de advertencia perpetuamente ahogado en el vasto desierto de la incredulidad ajena. Vio con una claridad meridiana y angustiosa que el viaje de su impulsivo hermano París a Esparta solo podía traer la ruina y la destrucción a Troya, que la belleza de Helena sería el cebo fatal para la perdición de su patria. Lo gritó, lo suplicó a su padre Príamo, a su madre Hécuba, a sus hermanos. Pero todos la tomaron por una muchacha celosa, desequilibrada o simplemente histérica. Cuando los griegos, tras 10 largos años de infructuoso asedio, dejaron abandonado ante las imponentes puertas eseas de Troya aquel gigantesco y misterioso caballo de madera como supuesta ofrenda de paz a los dioses, Casandra reconoció la trampa mortal al instante. Vio con sus ojos de profetisa a los guerreros aqueos de élite ocultos en su vientre hueco, listos para la masacre nocturna. Corrió enloquecida por las calles de la ciudad, despeinada, desesperada, golpeando el flanco del caballo con sus manos, implorando a los troyanos que no introdujeran aquel regalo envenenado dentro de las murallas, que lo quemaran sin piedad. «Es vuestra tumba, Srenia», clamaba con la voz rota. Pero sus conciudadanos, eufóricos por la aparente y anhelada retirada de la flota griega, se rieron de sus delirios. La apartaron con impaciencia, la insultaron llamándola loca de mal agüero, y celebraron su propia ceguera arrastrando el caballo hacia el corazón de la ciudad, sellando así su trágico destino. La verdad en boca de Casandra era como una brasa ardiente que quemaba solo a quien la poseía, sin poder iluminar a los demás. La noche cayó sobre Troya, y con ella cayó también la ciudad, tal como Casandra había predicho con una exactitud desoladora e inútil. Durante el brutal y caótico saqueo nocturno, mientras las llamas devoraban su hogar, sus templos y sus recuerdos y sus hermanos morían a manos de los invasores, Casandra buscó un último refugio como suplicante en el lugar más sagrado de la ciudadela, abrazada a la estatua venerable de Atenea Palas en el templo de la diosa guerrera. Pero ni siquiera la protección divina del asilo sagrado la pudo salvar de la brutalidad de los hombres. Áyax el Menor, uno de los caudillos griegos, conocido por su arrogancia y violencia, en un acto de terrible impiedad y lujuria, la arrancó a la fuerza del altar y a los pies de la estatua divina, profanando el templo y atrayendo sobre sí y sobre gran parte de la flota griega en su regreso la ira duradera y funesta de la diosa Atenea. En el reparto del botín humano tras la caída de Troya, mujeres nobles convertidas en esclavas, Casandra, la princesa profetisa mancillada, fue asignada como premio de guerra, como concubina, al rey de reyes, Agamenón de Micenas, el líder supremo de la expedición griega. Subió resignada a la nave que la llevaría a través del Egeo hasta la lejana Micenas, dejando atrás para siempre las ruinas humeantes de su patria aniquilada.
pero llevando consigo como una carga insoportable la visión clara y terrible del destino sangriento que les esperaba a ambos en la oscura y maldita fortaleza de los Atridas. Al llegar finalmente a Micenas, mientras Agamenón entraba triunfante y ajeno a todo peligro en el palacio para ser recibido y asesinado por su esposa Clitemnestra, Casandra permaneció fuera, junto al carro, presa de un último y sobrecogedor trance profético. Allí, en una de las escenas más poderosas de la tragedia griega, inmortalizada por Esquilo en su obra Agamenón, describió con detalle espeluznante y febril al coro de ancianos micénicos la terrible historia de sangre, traición y maldiciones que impregnaba los muros de aquel palacio. Habló del olor a muerte que emanaba de él, recordó el festín macabro en que Atreo sirvió a su hermano, Tiestes la carne de sus propios hijos, y anunció la inminente masacre que se preparaba en ese mismo instante dentro de las cámaras reales. Vio con sus ojos interiores a Agamenón atrapado en una red como un animal, asesinado a hachazos en la bañera por su vengativa esposa Clitemnestra y el amante de esta, Egisto. Predijo también con una calma aterradora su propia muerte inminente a manos de la misma reina celosa y vengativa. Habló con la certeza absoluta y escalofriante de quien ya contempla los horrores del otro lado. Pero una vez más, sus palabras, aunque llenas de imágenes terribles y precisas, sonaron extrañas, confusas, delirantes para quienes la oían. Nadie entendió realmente, nadie intervino. Comprendiendo finalmente que su destino era tan inescapable como su maldición, Casandra caminó con una dignidad trágica y solemne hacia las puertas abiertas del palacio, sabiendo con certeza que entraba para morir. Poco después, los gritos ahogados que surgieron del interior confirmaron sus últimas y terribles profecías. ¿Puede existir acaso un destino más cruel y desolador que el de Casandra de Troya? Poseer el don de la verdad absoluta sobre el futuro, ver con claridad meridiana los intrincados hilos del tiempo y del desastre inminente, y estar condenada por toda la eternidad a no poder cambiar nada, a no poder salvar a nadie, ni a su ciudad, ni a su familia, ni siquiera a sí misma. Porque una maldición divina te roba la credibilidad y te viste para siempre con el manto injusto de la locura. Casandra es el arquetipo eterno de la profetisa trágica, el símbolo universal del conocimiento inútil, de la verdad impotente y frustrada. Su historia es un lamento desgarrador sobre la ceguera voluntaria de la humanidad ante las advertencias incómodas, sobre el peso insoportable de una lucidez solitaria en un mundo que prefiere la ilusión, y sobre el silencio terrible y definitivo que siempre sigue a la profecía ignorada. Antígona. La ley del corazón contra el decreto del rey. Desde las cenizas aún calientes de una guerra fratricida que desgarró la ciudad de Tebas, surge una figura femenina de una entereza moral inquebrantable, una joven princesa marcada por la terrible maldición que pesaba sobre su linaje, pero guiada por una conciencia luminosa e inflexible como el diamante. Antígona, hija del desdichado rey Edipo y de Yocasta, quien era también madre de Edipo, hermana de la prudente Ismene, y de los malogrados Eteocles y Polinices, los hermanos que se dieron muerte mutuamente por el trono. La historia de Antígona es la crónica desgarradora de una elección imposible, un desafío valiente y solitario a la autoridad absoluta del Estado en nombre de leyes más antiguas, más profundas y más sagradas, las leyes no escritas del corazón, de la piedad familiar y de los dioses inmortales. Tebas apenas respiraba un aire tenso y enlutado tras la batalla. Los dos hijos varones de Edipo, Eteocles y Polinices, habían cumplido la profecía que pesaba sobre ellos y se habían matado el uno al otro a las puertas de la ciudad amurallada, luchando encarnizadamente por el trono que ambos ansiaban. La terrible guerra de los 7 contra Tebas, instigada por Polinices desde el exilio, había terminado, dejando un reguero de muerte y desolación en ambos bandos. Con la muerte de los dos hermanos, el poder recayó en su tío materno, Creonte, hermano de Yocasta, quien asumió el trono como nuevo rey de Tebas. Antígona y su hermana Ismene eran las últimas supervivientes directas de la casa real de Edipo, una estirpe ya trágicamente estigmatizada por el horror del incesto y el parricidio involuntarios cometidos por su padre. Buscando consolidar su recién adquirida autoridad y queriendo marcar una clara línea entre la lealtad y la traición a la patria, Creonte emitió su primer y severo decreto como rey. Eteocles, que había muerto defendiendo valientemente la ciudad de Tebas desde el trono, recibiría un entierro solemne con todos los honores militares y religiosos debidos a un héroe. Pero su hermano Polinices, considerado un traidor por haber traído un ejército extranjero contra su propia ciudad natal para reclamar el poder, yacería insepulto y deshonrado en el campo de batalla, expuesto a la intemperie, a ser devorado por los perros salvajes y las aves de rapiña. Y lo más terrible,
Creonte decretó que cualquiera que osara desafiar esta orden explícita y se atreviera a dar sepultura, por mínima que fuera, al cadáver de Polinices, sería castigado inexorablemente con la muerte. En la cosmovisión de la antigua Grecia, negar el entierro a un muerto era una de las ofensas más graves que se podían cometer contra las leyes divinas y contra el orden natural, pues condenaba el alma del difunto a vagar sin descanso ni paz por toda la eternidad. Ante esta orden cruel y a sus ojos impía, Antígona sintió en lo más profundo de su ser que una ley mucho más antigua y superior la llamaba a actuar. Las leyes no escritas de los dioses, las costumbres ancestrales de respeto a los muertos, el deber sagrado e ineludible de la familia para con sus miembros difuntos, todo ello exigía dar sepultura a su hermano Polinices, sin importar de qué lado de la muralla hubiera luchado o muerto. Era un deber de sangre, de amor y de piedad que trascendía y anulaba cualquier decreto temporal promulgado por un rey mortal. Movida por esta convicción profunda, intentó primero convencer a su hermana Ismene para que la ayudara en la peligrosa y prohibida tarea. Pero Ismene, más pragmática y temerosa del poder absoluto de Creonte, consciente de las innumerables desgracias que ya habían asolado a su familia, y resignada a la supuesta debilidad inherente de ser mujer frente a la ley implacable del hombre y del Estado, se negó rotundamente a participar. «Somos mujeres», le dijo con tristeza y miedo. «Nacidas para obedecer, no podemos luchar contra los hombres ni contra las leyes de la ciudad». Antígona, quizás decepcionada por la falta de coraje de su hermana, pero más firme que nunca en su propósito, decidió actuar sola, impulsada únicamente por la fuerza de su conciencia y su inquebrantable amor fraternal. Al amparo del amanecer, o aprovechando una oportuna y quizás divina tormenta de polvo que cegó a los guardias, Antígona se deslizó fuera de las murallas de la ciudad hasta el lugar desolado donde yacía expuesto el cuerpo de su hermano Polinices. No podía realizar un funeral completo, pero llevó a cabo los ritos esenciales y simbólicos que la tradición exigía. Cubrió el cadáver con un fino manto de polvo recogido con sus propias manos, el polvo de la piedad filial que lo reintegraba simbólicamente a la tierra, y vertió sobre él libaciones sagradas de vino o agua. Con este acto sencillo pero cargado de significado, honró el alma de su hermano. Cumplió con los mandatos sagrados de los dioses subterráneos y desafió abierta y conscientemente la orden explícita del nuevo rey. Pronto, uno de los guardias apostados por Creonte para vigilar el cadáver descubrió el acto de desafío, el cuerpo cubierto de polvo, y corrió a reportarlo a un Creonte que estalló en cólera. No tardaron en redoblar la vigilancia y atrapar a Antígona cuando regresó al lugar, quizás para completar los ritos fúnebres, o simplemente para llorar y lamentarse sobre el cuerpo de su hermano. Llevada encadenada ante la presencia de Creonte, Antígona no mostró el menor signo de miedo ni intentó negar sus actos. Con una valentía y una dignidad asombrosas, se enfrentó cara a cara al rey, admitiendo abiertamente su desobediencia y defendiendo su acción no como un crimen, sino como un acto de suprema obediencia a leyes superiores, inmutables y eternas. Argumentó con pasión y lucidez que las leyes no escritas de los dioses sobre el respeto debido a los muertos y sobre los sagrados lazos de sangre tenían absoluta precedencia sobre cualquier decreto temporal y arbitrario promulgado por un rey mortal. Por muy poderoso que éste fuera, su lealtad primera y última era para con su hermano muerto y para con los dioses, no para con el Estado encarnado en la figura de Creonte. Creonte, obcecado en la defensa de su autoridad recién adquirida y ultrajado hasta lo más profundo por la abierta y desafiante rebeldía, proveniente además de una joven mujer que era su sobrina y, para colmo, la prometida de su propio hijo y heredero Hemón, se negó a escuchar razones, a mostrar clemencia o a reconocer la validez de los argumentos de Antígona. La firmeza inquebrantable de ella solo sirvió para reafirmar la suya en un círculo vicioso de orgullo y terquedad. La condenó a muerte sin dudarlo. Tras descartar la opción de la lapidación pública, quizás para evitar un posible tumulto popular a favor de ella, decretó un castigo aún más lento y cruel. Antígona sería emparedada viva en una cueva rocosa a las afueras de la ciudad. Una tumba de piedra viva con tan solo una mínima provisión de comida y agua para que su muerte no fuera una ejecución directa que manchara ritualmente a la ciudad, sino una consecuencia natural de su aislamiento. Su muerte lenta, solitaria y horrible estaba asegurada. Ismene, en un arrebato tardío y desesperado de solidaridad familiar, intentó entonces compartir la culpa y el terrible castigo de su hermana, pero Antígona, orgullosa y consecuente en la soledad moral de su elección, rechazó fríamente su ofrecimiento. La terrible noticia de la condena llegó a oídos de Hemón, hijo de Creonte y prometido de Antígona. Profundamente enamorado de ella y horrorizado por la crueldad e injusticia de la sentencia de su padre, Hemón acudió ante él para suplicarle clemencia y razón.
con respeto filial pero con firmeza, intentó hacerle ver a Creonte que el pueblo de Tebas murmuraba en favor de Antígona, admirando en secreto su acto piadoso y considerando excesivo el castigo. Le advirtió que la rigidez extrema y la sordera a los consejos no eran signo de fortaleza en un gobernante, sino de tiranía, y que un buen rey debía saber escuchar las opiniones de sus súbditos y ser flexible cuando la justicia lo requería. Pero Creonte, ciego de ira y orgullo herido, rechazó violentamente los sabios consejos de su hijo, acusándolo de estar débilmente sometido a los encantos de una mujer y de traicionar la autoridad paterna y real por defender a una rebelde. Fue entonces, cuando el diálogo parecía roto y el destino de Antígona sellado, cuando entró en escena la figura venerable y temida del anciano adivino ciego Tiresias, el profeta de Tebas cuyas palabras nunca erraban. Con la solemnidad que le conferían su edad y su conexión con lo divino, Tiresias advirtió a Creonte con severidad que su doble impiedad, negar el entierro a Polinices y condenar a muerte a Antígona por cumplir un deber sagrado, había enfurecido gravemente a los dioses. Las aves de rapiña, explicó, al devorar el cadáver insepulto de Polinices, estaban contaminando los altares y los hogares de la ciudad con restos impuros. Los sacrificios ofrecidos a los dioses no ardían como debían. Las llamas chisporroteaban con presagios funestos. Tiresias le anunció entonces una terrible profecía. Si no rectificaba inmediatamente sus errores, si no enterraba honorablemente a Polinices y liberaba sin demora a Antígona, pagaría su ofensa a los dioses con la moneda más dolorosa, cadáver por cadáver. La maldición caería sobre su propia casa y perdería pronto a alguien de su propia sangre. Era la última y más grave advertencia. Aterrorizado por las palabras infalibles de Tiresias, cuya veracidad nadie en Tebas se atrevía a poner en duda, impresionado también por los ancianos notables de la ciudad que habían escuchado al profeta, el orgullo férreo de Creonte finalmente se quebró. Demasiado tarde comprendió la magnitud de su error, su ceguera y su impiedad. Ordenó a sus sirvientes que lo acompañaran y se apresuró primero a dar él mismo sepultura digna y completa a los restos ya ultrajados de su sobrino Polinices. Luego, con el corazón encogido por un oscuro y terrible presentimiento, corrió angustiado hacia la cueva rocosa donde Antígona había sido encerrada viva, con la intención de liberarla antes de que fuera irremediable. Pero al llegar y ordenar que quitaran las piedras que sellaban la entrada de la tumba, la escena que encontró en la penumbra fue desoladora y confirmó sus peores temores. Antígona, fuerte y decidida hasta el final, prefiriendo una muerte rápida y autónoma a la lenta agonía que le había sido impuesta por Creonte, se había ahorcado, usando quizás su propio velo de lino o unas tiras de su vestido. Junto a su cuerpo inerte, abrazado a sus rodillas, lloraba desconsoladamente su prometido Hemón. Al ver entrar a su padre, a quien consideraba el asesino de su amada, el joven, loco de dolor y rabia, intentó atacarlo con su espada. Falló el golpe contra Creonte y entonces, en un acto de desesperación y amor final, volvió la espada contra sí mismo y se atravesó el costado, muriendo allí mismo, junto al cadáver de la mujer por la que había suplicado en vano. La tragedia, sin embargo, no había terminado aún de cobrarse su tributo de sangre. Un mensajero corrió al palacio para llevar la terrible noticia de la muerte de Hemón. La reina Eurídice, esposa de Creonte y madre de Hemón, escuchó el relato en un silencio sepulcral y sin derramar una lágrima ni pronunciar palabra, se retiró dignamente a sus aposentos. Allí, junto al altar familiar, se quitó la vida con una daga afilada, lanzando en su último aliento una postrera y terrible maldición contra su esposo Creonte, culpándolo directamente de la muerte de sus hijos, pues otro hijo de ambos, Megareo, también había muerto recientemente en la batalla por Tebas. Creonte regresó al palacio llevando en brazos el cuerpo sin vida de su hijo Hemón, solo para encontrarse con la noticia espantosa de la muerte y la maldición de su esposa Eurídice. Quedó completamente solo en el trono, un rey aparentemente triunfante en la política, convertido en un hombre aniquilado en lo personal, rodeado por los cadáveres de toda su familia cercana. Había defendido hasta el extremo la ley del Estado, había castigado con una rigidez implacable la desobediencia, pero en su orgullo desmedido, su ibris, había pisoteado las leyes no escritas de los dioses, había despreciado el amor familiar y se había negado a escuchar la voz de la razón y la piedad. Reconoció demasiado tarde y con un dolor infinito su error fatal y la desolación irreparable que su propia terquedad había engendrado. Antígona. Su nombre resuena a través de los siglos como el eco imperecedero de una conciencia indomable, de una integridad moral a toda prueba. Es el símbolo eterno de la desobediencia civil ejercida por motivos éticos o religiosos, del coraje individual enfrentado a la tiranía aplastante del Estado, de la lealtad inquebrantable a los lazos familiares
y a las leyes divinas por encima de cualquier decreto humano contingente. Su tragedia, inmortalizada magistralmente por Sófocles, sigue planteándonos hoy preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la justicia, los límites de la ley, la jerarquía de nuestros deberes, los peligros del orgullo desmedido, ibris, y los abusos del poder absoluto. Antígona quizás no murió en vano. Su elección radical y solitaria sigue inspirando a todos aquellos que creen, a lo largo de la historia, que hay principios morales y leyes no escritas por los que vale la pena desafiarlo todo, incluso a costa de la propia vida. Psique, la belleza mortal que desafió a una diosa por amor. En el reino de los mortales, en una tierra y tiempo no especificados por el mito pero que resuenan con ecos de fábula, nació una princesa cuya belleza era tan extraordinaria, tan luminosa y perfecta, que no parecía simplemente humana, sino divina. Se llamaba Psique, y era la menor y más hermosa de 3 hermanas. Su hermosura llegó a ser tal, tan celebrada y admirada, que los hombres de todas partes maravillados comenzaron a descuidar los antiguos altares y ritos de la propia Afrodita, Venus para los romanos, la diosa del amor y la belleza, para rendirle homenaje espontáneo a ella, a la joven Psique, llamándola incluso la nueva Afrodita. Este fue el involuntario inicio de una historia compleja y conmovedora, tejida con los hilos dorados y oscuros de los celos divinos. El amor prohibido que desafía barreras, pruebas desgarradoras impuestas por la crueldad, y el arduo pero finalmente triunfal viaje del alma humana en busca de su unión trascendente con lo divino. Afrodita, la diosa dorada, acostumbrada a ser el centro de toda admiración por su belleza sin par, no toleró rival. Enfurecida por la audacia inconsciente de los mortales y los honores que desviaban de sus templos hacia la simple mortal Psique, concibió una venganza refinada y cruel. Llamó a su hijo alado, el travieso y a veces terrible Eros, Cupido, arquero certero del deseo, y le ordenó usar sus flechas infalibles, que encendían la pasión en dioses y hombres por igual, para que Psique se enamorara perdidamente del ser más vil, más bajo, más despreciable y monstruoso que pudiera existir sobre la faz de la tierra. Quería humillar profundamente a la mortal que osaba, sin quererlo, eclipsar su propia divinidad. Eros voló presto a cumplir el rencoroso encargo de su madre, invisible a los ojos mortales, dispuesto a lanzar su dardo envenenado de amor degradante. Pero al contemplar de cerca la belleza serena, pura y radiante de Psique mientras dormía, quedó tan turbado, tan deslumbrado, que según cuentan algunas versiones del relato, se hirió torpemente con la punta de su propia flecha dorada. En ese instante mágico y fatal, el dios del amor cayó él mismo víctima de su propio e invencible poder, enamorándose apasionada e irrevocablemente de la princesa mortal a la que por orden materna debía destruir y humillar. El plan de Afrodita había fracasado estrepitosamente en su primer paso. Mientras tanto, Psique, a pesar de ser admirada y venerada por todos, no encontraba esposo. Los hombres la contemplaban como a una estatua divina, la elogiaban hasta el infinito. Pero ninguno se atrevía a pedir la mano de alguien cuya belleza parecía pertenecer a los cielos y no a la tierra. Sus preocupados padres, desesperados por verla casada, consultaron al oráculo del dios Apolo. La respuesta del oráculo fue tan solemne como desoladora. Psique no estaba destinada a un novio mortal y corriente, sino a un monstruo, a un ser alado y serpentino, temido por igual por dioses y hombres, una criatura poderosa que la esperaba en la cumbre de una montaña solitaria. El oráculo ordenó que debían vestirla con galas nupciales, que eran también ominosamente fúnebres, y abandonarla en la cima designada para que su temible y desconocido esposo la reclamara. Con el corazón roto por tan funesto presagio, pero temerosos de la voluntad divina, los reyes obedecieron. Psique fue ataviada como una novia para un funeral y conducida en procesión llorosa hasta la cumbre de la montaña indicada, donde fue dejada sola, temblando de miedo y llorando amargamente su extraño y terrible destino. Pero entonces, cuando ya se abandonaba a la desesperación, Céfiro, el suave y gentil viento del oeste, la levantó dulcemente en el aire con su soplo invisible y la transportó flotando hasta depositarla con delicadeza en un valle escondido, de una paz, un verdor y una belleza sobrenaturales. Allí, ante sus ojos asombrados, se erguía un palacio maravilloso, resplandeciente, hecho de oro, plata, marfil y piedras preciosas, que parecía vacío, pero vibraba con una presencia invisible. Voces etéreas sin cuerpo la invitaron a entrar, la guiaron a estancias lujosas, la bañaron en aguas perfumadas, le sirvieron manjares exquisitos en vajilla de oro y la arrullaron con músicas celestiales interpretadas por instrumentos que nadie tocaba.
Esa noche, en la más absoluta y aterciopelada oscuridad de su cámara nupcial, sintió a su esposo llegar a su lecho. No podía verle, pero su voz era gentil y tranquilizadora, sus caricias tiernas y apasionadas, y Psique, aunque inicialmente temerosa por la profecía, empezó a sentir un profundo y creciente afecto por él, olvidando la idea del monstruo. Noche tras noche, él la visitaba sigilosamente en la oscuridad, llenándola de amor y felicidad, pero siempre partía antes del amanecer. Le hizo prometer solemnemente una cosa, la única condición para mantener su dicha. Jamás, bajo ninguna circunstancia, debía intentar ver su rostro, pues si lo hacía, la desgracia caería sobre ambos y lo perdería para siempre. Sí que vivió así durante un tiempo, en un paraíso de lujo y ensueño, amando profundamente a un esposo invisible y misterioso, embarazada ya de él, pero con una creciente sombra de duda y una punzante soledad durante las largas horas del día. Esa soledad la llevó a sentir una profunda nostalgia de su familia y a suplicar a su invisible esposo que permitiera la visita de sus dos hermanas mayores, a las que extrañaba. Él accedió finalmente, aunque con gran renuencia y profunda tristeza, advirtiéndole con insistencia que ellas intentarían destruir su felicidad movidas por la envidia y que no debía escuchar sus consejos ni, sobre todo, ceder a la tentación de intentar verle. Las hermanas llegaron al Valle Mágico, transportadas también por Céfiro, y al principio se maravillaron y felicitaron a Psique por el esplendor increíble en que vivía. Pero pronto, la envidia más corrosiva y maliciosa comenzó a roer sus corazones al ver la felicidad y riqueza de su hermana menor. Con palabras astutas y fingida preocupación, sembraron en el corazón confiado de Psique la semilla venenosa de la duda y el miedo. ¿Y si tu esposo es realmente el monstruo horrible del oráculo? Zerenia, le susurraban insidiosamente. ¿Y si solo oculta su espantosa forma en la oscuridad para poder devorarte a ti y a tu hijo cuando llegue el momento oportuno? No puedes vivir así en la ignorancia. Debes verlo para saber la verdad. Prepara una lámpara de aceite y un cuchillo afilado. Si es un monstruo como tememos, mátalo mientras duerme para salvar tu vida. Si no lo es, al menos sabrás quién es tu amante y podrás vivir sin miedo. Atormentada por la duda sembrada, por el miedo instilado por sus hermanas malvadas y por su propia curiosidad irrefrenable que ahora la consumía, Psique finalmente cedió a la tentación. Esa noche fatídica, preparó una lámpara de aceite que ocultó cuidadosamente y escondió bajo la almohada un afilado cuchillo. Esperó a que su misterioso esposo se durmiera profundamente a su lado, tras sus habituales caricias nocturnas. Entonces, con el corazón palpitante y la mano temblorosa, encendió la lámpara y la alzó con sigilo sobre el lecho para iluminar el rostro de su amante dormido. Lo que vio la dejó sin aliento, paralizada por la maravilla. No había monstruo alguno, sino el ser más radiante y hermoso que pudiera concebirse. El propio dios Eros, el amor en persona, dormido plácidamente, con sus alas doradas suavemente replegadas, su rostro perfecto irradiando una luz divina que llenó la estancia. Embargada por un torrente de amor, asombro y profundo remordimiento por su imperdonable falta de confianza, su mano vaciló. Una gota ardiente de aceite hirviendo cayó de la lámpara sobre el hombro desnudo del dios dormido. Eros despertó al instante, sobresaltado por el dolor de la quemadura y peor aún por la amarga evidencia de la traición. Vio la lámpara encendida, el cuchillo preparado, la mirada culpable y asustada de Psique. Comprendió que ella había roto su promesa y había desconfiado de él hasta el punto de estar dispuesta a matarlo. Con una tristeza infinita reflejada en sus ojos divinos, antes de que ella pudiera decir palabra, le dijo con dolor: «Oh, simple Psique, ¿así pagas mi amor? Yo desobedecí a mi madre por ti, te hice mi esposa, ¿y tú creías que era un monstruo y te preparabas para cortarme la cabeza? El amor no puede vivir donde no hay confianza». Y diciendo esto desplegó sus alas doradas y voló herido y desconsolado por la ventana hacia el palacio de su madre Afrodita para intentar curar su quemadura física y sobre todo su corazón roto. En cuanto él partió, el palacio mágico, los jardines encantados y todos los lujos se desvanecieron como un sueño al despertar, dejando a Psique sola, vestida con harapos, llorando desesperadamente a orillas de un río desconocido, despojada de todo excepto de su amor y su culpa. Desesperada por recuperar a su amado, Psique comenzó a vagar errante por el mundo en busca de Eros, enfrentándose ahora, además, a la furia implacable y vengativa de Afrodita.
La diosa, doblemente enfurecida con la mortal, primero por haber osado rivalizar con ella en belleza, y segundo por haber herido y robado a su divino hijo, decidió someterla a una serie de pruebas crueles y aparentemente imposibles, tratándola como a la más vil de las esclavas, con la intención de destruirla física y moralmente. Primero, Afrodita le arrojó una montaña caótica de granos minúsculos y mezclados, trigo, cebada, mijo, amapola, lentejas, garbanzos, y le ordenó separarlos por tipo antes del anochecer, bajo amenaza de terribles castigos. Cuando Psique lloraba desesperada ante la tarea imposible, un ejército de hormigas trabajadoras, quizás compadecidas por Eros o por la propia naturaleza, acudió en su ayuda y realizó la ingente tarea por ella grano a grano. Luego, Afrodita le exigió una tarea aún más peligrosa: traerle un mechón de lana de oro de un rebaño de carneros salvajes y extremadamente feroces que pastaban agresivamente junto a un río. Cuando Psique estaba a punto de arrojarse al río desesperada, una caña verde y parlante que crecía en la orilla, movida por la piedad, le susurró el secreto. Le aconsejó no enfrentarse directamente a las peligrosas bestias, sino esperar pacientemente a que descansaran a la sombra durante el mediodía y recoger entonces la lana dorada que quedaba enganchada en las zarzas espinosas por las que rozaban. Después tuvo que afrontar un reto aún mayor: recoger agua helada de la fuente misma del río Estigia, el río infernal. Una cascada que brotaba en la cumbre de una montaña inaccesible y resbaladiza, custodiada además por fieros dragones que impedían el paso. Cuando estaba a punto de rendirse por la imposibilidad de la tarea, el águila real de Zeus, quizás recordando favores pasados de Eros o simplemente por orden del rey de los dioses, apareció volando, tomó con su pico el frasco de cristal que llevaba Psique, voló ágilmente hasta la cascada sorteando a los dragones, lo llenó con el agua negra y gélida y se lo devolvió intacto. La prueba final, la más peligrosa y definitiva, fue descender al mismísimo inframundo. Debía presentarse ante Perséfone, la temible reina de los muertos, pedirle en nombre de Afrodita un poco de su belleza divina, pues Afrodita decía necesitarla para curar las heridas de Eros, o simplemente para reponerse de haber cuidado de él, y traerla de vuelta sin falta en una caja cerrada que Afrodita le entregó. Ante la perspectiva aterradora de bajar al reino de los muertos, Psique, al borde del colapso, consideró seriamente el suicidio arrojándose desde una alta torre, pero en el último instante la propia torre, quizás animada por una fuerza divina, le habló, dándole instrucciones precisas y detalladas para realizar con éxito el peligroso viaje al Hades. Le indicó cómo aplacar al monstruoso perro guardián Cerbero, dándole unos pasteles de cebada, cómo pagar el óbolo necesario al viejo barquero Caronte para cruzar la laguna Estigia, cómo evitar las trampas y las lastimeras súplicas de las sombras errantes, y le dio la advertencia más crucial de todas: bajo ningún concepto, por mucha tentación que sintiera, debía abrir la caja que le entregara Perséfone en el camino de regreso. Psique siguió valientemente todas las instrucciones al pie de la letra. Logró la hazaña increíble de sobrevivir al viaje de ida y vuelta al inframundo y obtuvo la misteriosa caja cerrada de manos de la propia Perséfone. Pero ya en el camino de regreso, a punto de salir de nuevo a la luz del sol, la venció una vez más la curiosidad fatal, y quizás también el comprensible deseo humano de usar un poco de esa belleza divina para recuperar el amor perdido de Eros, mostrándose más bella que nunca ante él. Abrió la caja, pero dentro no había belleza alguna, sino un sueño estigio, un sopor mortal e infernal, una especie de coma profundo que la envolvió al instante, dejándola tendida en el camino como si estuviera muerta. Afortunadamente para ella, Eros, ya completamente curado de su herida física gracias al tiempo transcurrido y consumido por la añoranza y la creciente preocupación por el destino de Psique, había logrado escapar del cuidado o encierro vigilado de su madre. La encontró tendida, pálida e inmóvil. Con la punta de una de sus flechas doradas limpió suavemente el sueño mortal de sus párpados y de su cuerpo, devolviéndolo intacto a la caja, y luego la despertó con otro toque gentil de su flecha. Tras reprenderla dulcemente por su incorregible curiosidad, le instó a llevar la caja a Afrodita para cumplir la última prueba, mientras él mismo volaba directamente al Olimpo para interceder por ella. Eros se presentó ante el trono de Zeus, el padre de los dioses y los hombres, y le contó con pasión toda la historia: su amor profundo por Psique, las pruebas injustas y crueles impuestas por Afrodita, la increíble perseverancia y el valor demostrado por la joven mortal. Le suplicó que interviniera y les permitiera unirse. Zeus, que tenía debilidad por Eros y quizás estaba divertido por las tribulaciones de su obstinada hija Afrodita, o simplemente conmovido por la fuerza de aquel amor que había superado tantos obstáculos, accedió. Convocó una asamblea formal de todos los dioses olímpicos,
reprendió amablemente a Afrodita por su excesiva severidad y su rencor y anunció su decisión soberana. Eros y Psique se unirían en matrimonio legítimo y eterno. Para salvar el importante obstáculo de que un dios inmortal se casara con una simple mortal, Zeus hizo traer a Psique al Olimpo y le ofreció personalmente una copa de ambrosía, el néctar de los dioses. Al beberla, Psique sintió cómo la inmortalidad recorría sus venas, transformándola en una diosa. La boda de Eros y Psique se celebró en el Olimpo con gran pompa y regocijo, asistiendo todos los dioses y diosas, incluida una Afrodita finalmente reconciliada, o al menos resignada. De esta unión simbólica y hermosa entre el amor divino, Eros, y el alma humana inmortalizada, pues eso significa psique en griego, el alma, pero también la mariposa, símbolo de transformación, nacería más tarde una hija. Su nombre fue Voluptas, o Edoné en griego, la personificación del placer gozoso y la felicidad suprema. La historia de Psique es, por tanto, mucho más que un simple y encantador cuento de hadas sobre el amor que triunfa sobre la adversidad. Es considerada por muchos una profunda y bella alegoría del viaje del alma humana. Psique, a través de las pruebas inevitables del sufrimiento, la duda, la pérdida y la desesperación en la vida terrenal, guiada siempre, aunque a veces de forma invisible o dolorosa, por la fuerza persistente e indomable del amor, Eros, hasta alcanzar finalmente, tras superar todas las pruebas, la purificación, la inmortalidad y la unión dichosa y eterna con lo divino. Un viaje arduo y lleno de caídas, pero finalmente ascendente, desde la belleza efímera y vulnerable de lo terrenal hasta la felicidad permanente y radiante de lo celestial. Un viaje donde el alma, como una humilde oruga que se convierte en mariposa, otro significado de psique, finalmente encuentra sus alas para volar hacia la luz. Quizás nunca sepamos del todo por qué Teseo abandonó a Ariadna, o si Antígona fue mártir del amor o prisionera de su terquedad. Tal vez Psique desafió a una diosa por amor, o por descubrirse a sí misma. ¿Y Casandra? ¿Fue castigo su don, o fue el mundo quien se negó a escuchar? Las leyendas no siempre piden respuestas. Son espejos fragmentados del alma humana. Reflejan la traición y la esperanza, la furia y la compasión, la fuerza oculta y la herida abierta. Y ahora que este segundo capítulo llega a su fin, queda claro. El corazón de la mitología griega no late solo en los dioses y héroes, sino también en las mujeres que amaron, lucharon y cayeron, o se alzaron en silencio. Sus voces no se apagan, porque todavía quedan historias por contar. Nos encontraremos en la parte 3, donde nuevos hilos femeninos seguirán tejiendo este tapiz de sombras y fulgor. Gracias por acompañarme, y hasta la próxima.